¿No es mejor confiar en Dios? Que te suple todo lo que te falta. ¿No es mejor dedicar tiempo al evangelio del reino de Dios? Entonces es el Espíritu. Mira, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que te regenera. El Espíritu es el que te renueva. Pero el Espíritu, ¿quién lo forma? Las palabras de Dios. Recuerda, la suma de las partes es igual al todo. La suma de las palabras de Dios son Espíritu. Y son vida. Por eso Jesús dice, usted se bebe mi palabra, por beberla usted cree, y entonces por seguir bebiendo y seguir bebiendo, vas a tener tanta agua en tu corazón que vas a parecer que tuvieras muchos ríos, no es un río, muchos ríos de una sola agua, agua viva. No, que es que este río trae el agua tal y esta es fría, no, agua viva, agua que da vida. Ok, vamos a la lectura. No quiero pasar esto. El versículo 6 de Juan 3. Mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nosotros somos carnales, todos. Porque nacimos ¿de qué? De la carne. Pero Dios nos va a cambiar ahora esa mentalidad carnal, esa actitud carnal, esa manera de vivir carnal, nos la va a cambiar por una vida espiritual. ¿Cómo no las cambia? Mira, Jesús lo dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, tu carne no te va a cambiar a carne espiritual. No existe eso. Tu carne jamás va a cambiar. En tu carne siempre, mientras tengas vida, Satanás va a estar ahí. La personificación de Satanás va a estar ahí. Los deseos de la carne van a estar ahí. Las obras de la carne van a estar ahí. Por eso Pablo dice, primero lo que dice acá, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero observe usted, ahí, cuando Jesús dice, qué bien lo escribieron, lo que es nacido del Espíritu, E mayúscula, nacen del Espíritu de Dios. Los que son nacidos del Espíritu, Espíritu son. Pero el Espíritu es minúscula después. O sea que Dios lo que quiere es que nosotros, con el Espíritu, nos va a hacer que nosotros vivamos como lo que somos, espíritus, justos, perfectos, eternos. La carne no es eterna. Entonces Pablo en Romanos 8, ya usted lo sabe, creo que está guardada en el corazón de ustedes. Dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Y verdad que nosotros sin darnos cuenta, a mí me pasa, pensando en cosas, y ¿por qué tengo que pensar en eso? Ni siquiera estoy hablando de cosas de vulgaridad ni nada, sino, ¿qué hago yo pensando en eso? Si tengo tanto que pensar en el reino de Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces lo que Dios quiere es que si ya nacimos de carne y toda la vida hemos pensado carnalmente, Él lo que quiere ahora es decir, ahora yo voy a hacer que tú nazcas del Espíritu para que vivas como Espíritu. Y el Espíritu que te da la vida, que es el Espíritu de Dios, ese Espíritu es el que va a hacer que tú, cuando tú naces niño. Pero ya tú no eres un niño, ya tú eres un hombre.
Aunque hay personas que tienen 50, 60, 70, 80 años, son unos viejos, pero con mentalidad de niños. Porque nunca han podido superarse. Entonces Dios lo que te está diciendo es eso. Y Pablo te dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, si nosotros nos estamos bebiendo el agua, el Espíritu que se va formando nos lleva a pensar en las cosas del Espíritu. Y Pablo sigue diciendo en Romanos 8. Porque ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Los designios de la carne, y que es que la justicia del reino a la carne no le interesa. Los designios de la carne son contra Dios, porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, y ni si quisieran, no pueden sujetarse. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, cuando nosotros estamos pensando, hablando y actuando, oye eso, Javier, con todo, pero Javier aquí que quiero ayudarlo. Cuando estamos pensando, hablando y actuando conforme a la carne, ¿qué pasa? Eso es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne, piensan, hablan y actúan, no pueden agradar a Dios. No pueden. No pueden agradar a Dios. Pueden venir aquí, escuchar, traer diezmos, ofrenda, hierba provechosa. No pueden agradar a Dios. Yo no te había dicho, pero yo creo que este es el mejor mensaje que tú has oído. Y la suavidad con lo que lo estoy predicando. Porque no hay celulares sonando. Viste, Rafa, que es que la muchedumbre necesita una puerta ancha. Pero es mejor la puerta estrecha. No están hablando. No veo que nadie está en este momento metiendo billetes en el sobre. Esta no es la hora. Esta no es la hora, hermanos. Y yo tengo que saber cómo los ayudo para que no se sientan mal. Ni te está sonando el celular y en pronto sales para allá. Y aquí saben. Y el domingo se lo repetí. No es que el que sale a contestar el teléfono no va a coger para allá. Ahí Gerson y Jorge, si lo dejan pasar, lo saco a ellos dos. Se vayan para allá. Y ya después que se vayan para allá, no entran más. Porque esto hay que respetarlo y hacerlo respetar. Porque aquí no se está hablando religión. Entonces Pablo sigue diciendo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no vivan según la carne. Vivan según el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El de Dios. Si es que el Espíritu de Dios está entre ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No es cristiano. Pero si Cristo, el Espíritu de Dios, el que da la vida, está en ustedes,
esta carne está como muerta.